Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Para mí una gran satisfacción estar una vez más aquí con ustedes, compartiendo estos próximos 35 minutos. En el programa de hoy estaremos conversando sobre comunicación, pero antes queremos agradecer a la colaboración, al patrocinio de Moreno Auto Collision. Hoy estaremos hablando de comunicación y nos visita un gran comunicador, empresario, emprendedor, conferencista, Max García. Max, por fin, se dio el momento. Claro, qué encuentro más bueno. Aunque este saludo es típico de la televisión, porque ya uno viene compartiendo y hablando y expresando cariño a través de ya un buen tiempo, pues siempre es bueno. Y hacer esta conversación delante de otras personas, que son ese público que nos ve, pues todavía lo hace más elegante, más interesante para nosotros, porque lo que hablamos, que otros no pueden escuchar, ahora lo hacemos es que lo puedan escuchar. Y es la misma conversación. Pero nuestro amor por comunicar. Los dominicanos que sintonizan Telemicro, los canales dominicanos, que constantemente están en ese enlace, porque no nos despegamos de los orígenes de nuestro país, escuchan el nombre de Max García, y ven todos los segmentos que hacían los diferentes programas sobre curiosidades, sobre temas diversos. Lo que hoy es tan popular en las redes sociales, esos temas, ya tú lo estabas haciendo en ese tiempo. Claro, hablar de los influencers, de los youtubers, pareciera como si viajase en el tiempo. Como que ya yo viajé al 2020, pero volví a los 90, que cuando comienzo en mi natal Constanza, en Bonao, que es mi pueblo en mi corazón. Pero cuando voy a Santo Domingo en el 2010, y comienzo a trabajar entonces al junto de Ramón Pastrano en Telemicro, comenzamos a hacer estos reportajes y fue muy interesante porque hoy es lo que está de boga, pero nosotros hicimos alrededor de unos 600 reportajes caminando toda la República Dominicana, Puerto Rico, Haití, Ecuador, Canadá, Estados Unidos, y recorriendo los rinconcitos donde los dominicanos ponemos un cariño especial y mostramos la verdadera dominicanidad. Hay pasajes de nuestra vida, de nuestra niñez, de nuestra formación familiar a veces que nos define, nos describe quiénes somos en el presente. Si vamos a tus inicios, a tu niñez, ¿qué pasaje de tu vida cree que ha definido quién es Max García hoy? Al ser criado por una abuela, los que han sido criados por abuelas saben el cariño especial que uno recibe. El cuidado y dirían algunos, y cómo nos permiten hacer todo. Pero mi abuela... Los alcahuetes. Sí, los alcahuetes. Pero mi abuela tenía una particularidad que era profesora y fundadora de la primera escuela, de la primera escuela, ella, su hermana y su hermano de la primera escuela en Constanza. Entonces, crecer con una señora, pero al mismo tiempo con una profesora, creo que es una de las cosas más lindas que pude haber vivido, porque crecí siendo educado, crecí siendo... con cosas que parecían sencillas, como no digas esa palabra porque está mal organizada, se escribe de esta forma, se cuida de esta forma. Entonces el cuidado que puso en mí, creo que es mucho de lo que hoy soy. Entonces esa niñez, como cualquier otra, en el sentido de tantas necesidades, de carencias, de ser el más pobre de todo el barrio, en todas las necesidades, pero nunca lo sentí, nunca supe que era el más pobre. Hasta después que crecí me hice hombre. Dije, sí era el más pobre. Bueno, una pobreza... en necesidades, pero que por la felicidad... Tal vez el más rico en conocimientos. Quizás por eso. Mira qué interesante pregunta, porque en estos días estoy reflexionando sobre algo y mi abuela tenía un cuadro de Simón Bolívar en la casa. Mientras en ninguna casa de ningún amigo mío, de lo que yo camino, nunca vi nada como eso. Y un día tuve curiosidad y me recuerdo de eso. Hace apenas días que me recordé de eso y le pregunto a mi abuela, ¿quién es ese? Porque yo nunca había visto, yo veía cuadros de Duarte en algunos lugares, ¿verdad? Cuadros de los padres de la patria, de Trujillo, aunque ya Trujillo no estaba, pero de Trujillo, de Balaguer. Y ella me dijo, ese es Simón Bolívar, el libertador de América. Lo recuerdo, tenía quizás 5 o 6 años, y lo recuerdo que ella me vi señalándolo. Entonces, eso me
me da a mí entender que quizás mi abuela tenía un pensamiento, no como hoy en día se ve la figura de Simón Bolívar como comunista o socialista, no, una figura de un conocimiento más amplio de lo que, quizás por su condición de profesora, de lo que era el mundo. Pero hablando del mundo, has visitado parte del mundo con tus conferencias sobre comunicación, sobre liderazgo. Tuvimos la oportunidad de compartir contigo, disfrutar de lo que es la comunicación efectiva, donde con un grupo de profesionales tuvimos la oportunidad también de aprender algunas técnicas de cómo realmente comunicarnos. Pero la comunicación es tan amplia. Dentro de esas está la comunicación persuasiva. Vamos a hablar un poco sobre eso para nuestros amigos televidentes que tal vez necesitan un poco, una pequeña guía de cómo comunicarse. Vamos a hacer eso en el próximo segmento. Continuamos en breve, aquí conversando con Max García, un gran comunicador, conferencista, quien está compartiendo con nosotros no solamente su experiencia personal, sino cómo podemos aprender de él un poco sobre la comunicación. Recuerden que hablando nos entendemos. Regresamos en breve. En desembolladura y pintura hay muchos. El número 1, Moreno Aurocollision. De regreso en Hablemos, agradecemos infinitamente el apoyo que nos da Moreno Aurocollision, un gran amigo nuestro que está identificado con la comunidad. Por eso la gente lo prefiere, lo ha hecho el número 1 por su aporte a nuestra comunidad. Max, antes de la pausa, hablamos un poco de lo que es la vida, lo que ha marcado a veces tal vez nuestro futuro. Pero cuando hablamos de comunicación es un tema muy amplio. Muchos nos confundimos el significado real de la comunicación, pero hablemos de lo que es la comunicación. Primero, ¿qué es comunicación persuasiva? Súper interesante. La etimología de la palabra hoy en día es un tema muy de boga. No es nada nuevo. Vienen usando el desarrollo de la comunicación en sus diferentes vertientes desde siempre. Estamos hablando desde 3 siglos, alrededor de 3 siglos antes de Cristo, ya se hablaba de comunicación y se hablaba de persuasión. El mismo Aristóteles, en el 320 antes de Cristo, ya presentaba el concepto de lo que era comunicación en su famoso método emisor, mensaje, receptor, que todos los conocemos desde segundo de la primaria. Venimos escuchando eso de receptor, mensaje, emisor, que el que da el mensaje y quien recibe el mensaje. Entonces, se ha popularizado más aproximadamente en el siglo XVII, el XIV, cuando se inventa la imprenta, cuando se comienza a desarrollar el telégrafo en el siglo XVII, cuando se crea la prensa como tal, la información, los primeros periódicos, que dicho sea de paso en Boston, se hace el primer periódico de los Estados Unidos en el siglo XVII. Es Boston quien tiene ese bienestar de la comunicación que se funda acá y luego en Canadá, para hablar del continente. México es uno de los pioneros. Y entonces, en ese concepto, como que se le va dando forma al concepto de comunicación, pero ya se ejercía. Y ya a mediados aquí, para hablar de Estados Unidos y de nuestro continente, porque ya Francia y otros países ya habían desarrollado más, es que comienza la ciencia de la comunicación a ponérsele atención. Ya las leyes, la medicina, eran ciencias, la filosofía, la sociología, ya estaban reconocidas por las altas casas de estudio, pero la comunicación como ciencia no estaba tan reconocida hasta que comienza. Pero ya se ejercía, porque ya existían los periódicos, ya existían los periodistas, pero no, eran personas que ejercían esta profesión, pero no tenían ese aval de altas casas de estudio para darle el carácter de ciencia. Cuando se forma como ciencia, entonces justamente la comunicación pasa a una dimensión especial cuando el mensaje se comienza a analizar. Se conocía el emisor, el receptor. Pero en el mensaje, cuando se comienza a analizar el mensaje, de ahí comienzan a surgir una serie de cosas y entonces la gente comienza a la comunicación, decir, no, pero la comunicación es esto, la comunicación es aquello, y sale el tema de la comunicación persuasiva, que es entonces elementos que se agregan dentro del mensaje. No es el emisor. Muchas personas piensan que van a tener una comunicación persuasiva por cómo se visten, pero no, bueno, podría ser un elemento. Pero no puedes persuadir por cómo te viste, porque cuando hablas o expresas tu mensaje, ¡boom! La gente dice, también que se veía vestido. ¿Por qué abre la boca? ¿Por qué abrió la boca? Casualmente hablando de eso, la diversidad de pensamientos, de criterios y de personas,
lleva consigo el reflejo de lo que es la comunicación persuasiva, que tiene diferentes vertientes. Claro. Si nos basamos en la parte social, ¿cómo nos identificamos, cómo utilizamos esa parte de lo que es la comunicación persuasiva en la parte social? Excelente. Antes de entrar de lleno, concluyo con la comunicación, porque la comunicación es un proceso sencillo, donde te expreso algo y en la mayoría de los casos las personas entienden que ya se terminó el proceso de la comunicación. No, la comunicación no termina cuando yo te expreso y tú lo escuchas. Se termina cuando me respondes de forma apropiada. O sea, cuando me responde, cuando entiende lo que te dije. Ahí se termina el ciclo de la comunicación. Y entonces eso es interesante saberlo. Porque cuando hablamos entonces de comunicación persuasiva, la palabra persuasión es cambiar la mente de alguien más a que haga una acción, a cambiar su forma de ser, cambiar sus costumbres. Eso es persuasión. Entonces, es un feedback, lo que le estamos pidiendo en ese proceso de comunicación, le estamos pidiendo un feedback efectivo ya, pero a personas que lo ha hecho por mucho tiempo y por costumbres. Entonces, hablar de comunicación persuasiva en lo social, wow, es súper interesante, porque se tiene, en lo social tenemos que comenzar hablando de la misma persona. O sea, primero el que tiene que estar persuadido, primero, antes de querer persuadir, vamos. Es que hay personas que se leen 3 libros y escriben un cuarto libro de los 3 libros que se leyeron. Eso es una pérdida de tiempo, leer un libro de una persona que escribe de 3 libros que leyó. ¿De qué estás convencido tú primero? Si hay algo que en las conferencias, con mucho respeto, le digo a las personas, yo no vengo a convencerles a ustedes. Aunque es un proceso desde que los dice, ya está llamando la atención. Es una técnica. Pero lo digo en serio, yo vengo a presentarle a las personas de lo que yo estoy convencido. No a convencerle, de lo que yo estoy convencido, pero aunque en ese momento es una técnica de abrir y de romper hielo, pero la comunicación social primero te tiene que convencer a ti. Debes de estar convencido tú mismo de lo que quieres expresar, qué es lo que quieres decir y por qué lo quieres decir. ¿Quién te influyó? ¿Quién fue que puso esas ideas en tu cabeza? ¿Son tus propias ideas? ¿Son las ideas de alguien más? ¿Te hace realmente feliz expresar esas ideas? ¿Estás completamente convencido de que puedes defenderla en cualquier escenario? And then, cuando tú tienes eso, cuando tú estás convencido, puedes continuar entonces con la comunicación persuasiva hacia alguien más. Porque ¿cómo convencer a alguien más de que eres una buena persona, de que eres un buen candidato, un buen partido, cuando tú sabes, tú sabes que no? Porque te puedes vender a otras personas, pero ¿te puedes comprar tú mismo? Pregunta para el próximo capítulo. En el próximo segmento vamos a continuar. Está muy interesante el asunto de la comunicación persuasiva. Si hacemos un programa de comunicación, necesitaríamos 5 horas para hablar de comunicación porque es amplia. En el próximo segmento, ya que traes a colación el asunto del partido y del candidato, hablaremos un poco de la comunicación persuasiva en lo político. Que tenemos tantas personas que se hacen llamar líderes, se hacen llamar genios de la comunicación. ¿Estarán convencidos ellos? Estamos conversando con Max García sobre la comunicación, específicamente sobre la comunicación persuasiva, porque si abrimos el abanico tan amplio de lo que es la comunicación, ¿quién es comunicador? Necesitaríamos unos 3 o 4 programas y especialmente con Max García, quien está bien capacitado en lo que es la comunicación. Regresamos en breve aquí en Hablemos, porque hablando nos entendemos. En desembolladura y pintura hay muchos. El número 1, Moreno Aurocollision. De regreso en Hablemos, recuerde que cuando son exactamente las 11 de la noche los domingos, usted siempre está ahí esperándonos para conversar con nosotros. Pero eso se lo agradecemos también a Moreno Aurocollision. Max, antes de la pausa, tocamos el tema de lo político. En esa parte donde a veces tenemos líderes muy persuasivos que te llevan a un punto que vende la vida por ellos, pero hay otros que le falta esa técnica de cómo persuadir a los demás. Basándonos en esa parte, ¿cuál es la técnica? ¿Qué parte podemos trabajar en la comunicación persuasiva en lo político? Mira, tomando el mismo principio de emisor, receptor e influencia en el mensaje, que entonces la palabra persuasiva se introduce dentro del mensaje definitivamente, pero la parte política resulta ser, aunque creen la mayoría que es la más fácil, es la más complicada, porque debes de convencer a muchos en poco tiempo. Debes de convencer a muchos en poco tiempo. Y es un concepto
que día a día se cree, ahora que hay tantas tecnologías, de que simplemente, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que este candidato parezca que está con la sociedad? Bueno, lo ponemos a comer en una fritura, lo ponemos a comer, a montarse en un vehículo de transporte público, lo ponemos a vestirse con mangas cortas o lo ponemos a vestirse en t-shirt. Entonces, pero ¿qué pasa cuando hablan? ¿Qué pasa cuando se expresan? ¿Qué pasa cuando tienen al público delante? Porque podría parecer persuasiva su imagen, pero cuando la persona no lo es. Entonces, crear un candidato, y esto se lo digo con mucho respeto a los políticos de cualquier país, la persuasión debe de estar primero en la idea y en la mente de la persona. Yo sé que es difícil cuando solamente la idea es poder llegar a una posición y de ello vivir. Por eso se ha hecho tan difícil en el mundo de hoy hacer política y tan costoso. Cualquier candidato de cualquier posición gasta millones, porque lo que podría haber hecho con una comunicación persuasiva ideal y apropiada, tiene que hacerlo a papeletas, a dinero y convencer a la gente de lo que no está convencido, comprándole lo que llaman su conciencia. Entonces, comenzar a trabajar una comunicación persuasiva siempre es posible, pero no deja de ser una de las más complicadas. Entonces, ¿cómo se comenzaría en lo político? Deberíamos de enfocarnos más en el target que queremos alcanzar. En el target que queremos alcanzar. Más en creernos en una reunión de grupo que no, vamos a lograr crear el candidato porque esto le gusta a la gente. No es un estudio de mercadeo apropiado de campo, no es esto le gusta a la gente. Hay que comenzar a saber qué consumen esa gente. ¿Qué consumen y qué quieren? Respóndele las preguntas. Poner tu candidato a parecer pobre no es la respuesta. La gente no quiere ser pobre. Entonces, no me presentes tu candidato como que tu candidato es demente y hasta aparenta pobre. Yo quiero tener una mejor vida. Preséntame cómo alcanzarla y preséntame propuestas de cómo alcanzarla. Yo no quiero ser siempre pobre, así que no me pongas a tu candidato comiendo en una fritura porque yo quiero comer algún día en un restaurante. Pero ¿cómo puede un líder común, por ejemplo, tenemos aquí muchos líderes hispanos en esta comunidad que dirigen instituciones que constantemente están en ese enlace con la comunidad, en esa comunicación con la comunidad? ¿Cómo ellos pueden usar ese mismo mensaje del político para influir en los demás, convencer? Mira, a veces es tan evidente que están involucrados en la comunidad porque quieren venderse como producto, que queda demasiado evidenciado. Creo que más que creo, está comprobado en estadísticas apropiadas que debes de concentrarte en la necesidad de los demás. Y responde a una de las 4 preguntas del método Covey Learning Center, que existen, que es uno de los más conocidos. ¿Por qué? Un por qué, un para qué, un cómo. O sea, esa propuesta, pero normalmente yo quiero ser el líder del patronato, yo quiero ser el líder del desfile, yo quiero ser el síndico, yo quiero ser el alcalde, pero es que lo que tú quieres, aquí estamos reunidos y tú estás en esto por lo que tú quieres ser, ¿no? Cómo eso es de beneficio a nuestra comunidad. Entonces comienza creando un plan que responda a preguntas de la comunidad. La persuasión es preguntas a intereses, pero que también generan en mí una necesidad de crear un cambio a ese paralelo normal que yo tengo, a ese común. Entonces, ¿cómo esas preguntas que yo tengo, tú le tienes respuesta? No es tan difícil, no es tan difícil. Lo que pasa es que nuestro ego y nuestro deseo siempre se quiere imponer y siempre quiere decir, yo no necesito responderte nada, yo soy tu Salvador. Hablando de Salvador y de comunicación, en el minuto que nos queda en este segmento, ¿a quién se le puede llamar comunicador? A quien influye. Es como el concepto líderes. Líderes, la gente define el concepto líderes. Señores, líderes es quien tiene seguidores. Ya se acabó. Líderes es quien tiene seguidores. Y esas personas se identifican con él. Entonces, ¿quién es el comunicador? Es el que influencia a los demás con un tema. Si es positivo o no, si es adecuado o no, eso es un tema sociológico, ¿verdad? Pero quien influye a otros a cambiar sus pensamientos y sus actitudes ante un tópico específico. Quien pone como tema principal lo social. Lo social,
La vida es corta. Tenemos el caso de un Kobe Bryant. La vida es corta. Entonces, ¿cómo estás usando los dotes naturales o adquiridos a través de la academia como comunicador para aportar en lo social, para aportar a cambios en la sociedad? Eso es un comunicador. En la conferencia que tuvimos durante esta semana, el pasado martes, en el restaurante 100% Delicias. Excelente lugar. Ella se quedó ahí escuchando la conferencia y aprendió mucho o sea, recibió el mensaje de lo que es la comunicación, especialmente la comunicación persuasiva. Indirectamente, pues se habló ahí en esa conferencia. En el próximo segmento vamos a hablar de lo que es la comunicación persuasiva en la parte comercial. Porque tenemos muchos clientes, muchas personas que a veces tienen un buen producto, pero no saben cómo venderlo, no saben cómo persuadir a ese cliente para que lo consuma. Vamos a hablar de eso en el próximo segmento. A ustedes continuamos en breve conversando con Max García sobre comunicación. Esperamos que hayan disfrutado en este momento, hayan aprendido estos temas que estamos tratando en los primeros segmentos, pero vamos a regresar a hablar de la parte comercial. Sé que a usted como comerciante le va a interesar porque es la única forma de ampliar ese abanico de clientes que puede adquirir con persuadir y vender un producto con efectividad. Regresamos en breve aquí en Hablemos, porque hablando nos entendemos. ¿Qué hace que un taller de desabolladura y pintura se convierta en el número 1 del estado? Por la calidad de su trabajo. Porque saben lo que hacen. Por el prestigio. Porque se encargan de todos los trámites con el seguro. Porque mientras arreglan mi auto, me rentan uno. Porque usan productos que protegen el medio ambiente. En desabolladura y pintura hay muchos. El número 1, Moreno Eurocollision. De regreso en Hablemos, estamos conversando con Max García, gran comunicador, emprendedor, conferencista, sobre superación personal, sobre emprendimiento, sobre comunicación. Todos los temas son tratados en sus conferencias y posiblemente los tengamos aquí unas cuantas conferencias próximamente para que usted aprenda un poco de lo que es la comunicación y cómo la técnica de poder influenciar a los demás, cómo poder llevar un mensaje efectivo. Max, antes de la pausa, hablamos de esa comunicación comercial, la parte comercial. Cómo nuestros emprendedores, nuestros empresarios pueden usar ese tipo de comunicación para desarrollar su negocio. El fin de todo producto que se venda es conseguir ganancias que procuren la longevidad del negocio. Punto, se acabó. Pero el comenzar con la venta, cualquier producto, es un error. El querer comenzar con cuánto voy a ganar es el gran error. Entonces, normalmente las personas abren nuevas empresas, abren presentan nuevos productos, pero no responden. Mira, y pareciera que estoy diciendo lo mismo, no importando la diferencia entre político, comercial o social. Pero es que no hay mucha diferencia en el sentido de que son personas. El político es una persona, aunque algunos no lo crean. Entonces, son personas hablándole a las personas en un proceso de comunicación. En lo social, están vendiendo un producto. Claro, se están vendiendo. Lo que pasa es que este producto es intangible, pero es un producto. Son ellos. Ellos son el producto que dicen cambios. Si me eliges a mí, todos tus problemas serán solucionados. Habrá mejor educación, mejor beneficio, mejor salud. O sea, estás vendiendo un servicio como un transformador del sistema en el concepto social, en el concepto político. Y en el concepto social te estás vendiendo a tu novia. Le estás diciendo, yo soy el candidato, yo soy la persona adecuada para casarte. Yo soy elegante, sé cuidar, te voy a cuidar, produzco dinero suficiente para mantener tus necesidades. Entonces, te estás vendiendo también. Pero en la parte comercial es completamente evidente que te estás vendiendo. Las otras pueden decir, no, es que yo la amo. Y usar la expresión amor como que no es vendiendo. En la parte política puede decir, no, yo lo que quiero es servir. No usar la palabra de que te estás vendiendo. Pero en la parte comercial no podemos decir, no, es que yo amo vender arroz. No amas vender arroz. Si no, no lo vendieras. Es que me encanta vender. No lo puedes regalar, porque entonces, ¿qué haces con el concepto de que lo compraste y tienes que pagarle a tus suplidores? Entonces, en el comercial pasa a ser la comunicación persuasiva elemental sin mucho romanticismo. Pero la venta es como lo que debería de ser el enfoque central. Pero deberíamos comenzar pensando en cuál es nuestro target. Porque aunque todos venden arroz y habichuela,
Decimos de inmediato, bueno, pues nuestros targets serán los dominicanos que consumen arroz y habichuela. Sí, pero nuestro restaurante está en una zona de, digamos, anglo. Entonces, debemos de comenzar. ¿Cuál es la distancia? Estamos a 3 millas, 4 millas de donde está la comunidad dominicana más cercana. ¿Cómo? ¿Qué hacemos entonces? Porque lo que sabemos hacer es comida dominicana. No podemos decir, ok, pues vamos a hacer ahora hot dog y hamburguesa para... No, no sabes. No sabes, no conoces ese mercado, no sabrías cómo trabajarlo. Pero estás a 3 millas de la comunidad dominicana más cercana. Entonces, hacer arroz y habichuela... Ponerlo más económico nunca es una solución porque vas a perder, vas a terminar pagando más que lo que deberías por la materia prima. Entonces, necesitamos una segunda, ya conocemos nuestro target, debes de conocerlo. O te defines por el anglo en tu comunidad o te defines por el que ya conoces, que es el público que consume arroz, habichuela y carne, el dominicano. Entonces, ya que lo tienes, necesitas a ese producto agregarle un elemento especial. Vamos, necesitas ponerle algo que la gente diga, es que cuando voy a ese restaurante, es que la silla donde me siento, yo no voy a comer silla, es arroz y habichuela, pero esa silla vale la pena correr las 4 millas, vale la pena ir 4 millas y pasarle a varios restaurantes, inclusive algunos dominicanos que también hacen arroz y habichuela, es que la atención, es la atención, es el cuidado, es el cariño, es que no están enfocados en cuánto yo voy a pagar, que dicho sea de paso, pago más que en el restaurante que me queda a 1 milla. Pero el valor agregado, la gasolina, el tiempo. Exacto, exacto. Entonces, las personas, los clientes ya ponen valor agregado para ir a tu lugar. ¿Cuál es el valor que tú le pones? ¿Cuál es el valor que tú le pones? ¿Qué puede ver las personas ahí que dicen, es que solo aquí puedo verlo? Y parece difícil, parece como que hubiese que contratar a un profesional, en la mayoría de los casos sí, pero podría tener la respuesta ahí. Podrías tener la respuesta. Es que el postre que pones al final, que solamente tú lo haces, que le das ese postre especial a las personas, que estás pendiente de quiénes son, que te aprendes sus nombres. Cuando tú llegas a cierto restaurante que conoces el nombre de la mesera y que la mesera conoce los nombres de tus niños, podrás estar a 10 kilómetros, pero siempre quieres ir a ese restaurante porque esa mesera te conoce por tu nombre. Y sabe el nombre de tus hijos y de tu esposa. Y el postre que te gusta. Y el postre que te gusta. Y como ese postre siempre se queda para el final. Claro, ella siempre viene, mire, señor Max, mire, hola Kayler, y menciona el nombre de tu hijo. Aquí te traje. Entonces, son valores agregados que aunque parezcan que debería de tener, que un mesero, no es un mesero que tiene que tenerlo. Debe ser la intención de tu negocio. ¿Cuál es el valor adquirido que la gente puede tener? Y número 3, ¿cuál es con esa sociedad que te consume, ¿cuál es tu responsabilidad social con ella? ¿Cómo respondes tú a las necesidades de la comunidad de forma social como empresa? Parece romántico lo que estoy diciendo y parece, eso solamente lo hacen las empresas que tienen mucho dinero. No, toda empresa tiene una forma de responder socialmente a la sociedad que le consume y con ella crear un círculo vicioso que genere retroalimentación comercial. Pero eso... le ha despertado el interés a muchos comerciantes. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Quiero que en los próximos 30 segundos nos hable un poco de las conferencias que ofreces. Bueno, Max García TV, .tv es nuestra página, o Gurú Media Speaker que puede encontrar. Ahí estamos desarrollando conferencias que van desde... Siempre el tópico es comunicación, pero la desarrollamos desde diferentes objetivos. Desde el objetivo hablándole a comunicadores experimentados de cómo generar mejores respuestas al excelente producto que ofrecen, pero nunca crean conexión. Cómo hablar de comunicación a públicos, a estudiantes, generarle interés. Entonces, ayudar a otros en un concepto como coach en communication, ayudarles a implementar, pero también lo ejercemos desde un punto de vista completamente comercial, generando mejores exposiciones de los productos. Todo esto lo hacemos con mucho cariño. La mayoría de nuestras conferencias son sin costo alguno, solo aquellas que entonces se va a generar costo, tienen costo, pero casi el 90% es sin costo alguno porque ya es un pago maravilloso el que usted se siente y nos escuche. Max, muchísimas gracias. Se nos quedaron muchas puertas abiertas. Esperamos que nuestros amigos televidentes alguna vez tengan la oportunidad de disfrutar de una de tus conferencias aquí en Boston, más amplia. Tuvimos una ya con comunicadores la semana pasada. Y aprender un poco más, a ir a esos detalles al final y sacarle provecho. Así que muchísimas gracias y que nada, las puertas se siguen abiertas para que
regrese a visitarnos. Muchas gracias y hablemos. Muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros durante estos 35 minutos. Hemos aprendido un poco más de comunicación con nuestro amigo aquí, Mas García. Recuerden que la próxima semana, cuando sean exactamente las 11 de la noche, yo les espero para que hablemos, porque hablando nos entendemos. Buenas noches, felices sueños y recuerden, siempre el bien, nunca el mal.